tuvieron algún intento frustro y casi hoy día tuvimos la misma suerte, pero afortunadamente Silvita nos pudo ayudar ahí a comenzar y poder presentar. Así que hoy vamos a revisar el tema de patología quirúrgica de la aorta, tanto en su porción de aorta torácica como abdominal. La siguiente. Las declaraciones simplemente en toda presentación deben ser entregadas. No tengo ningún conflicto de interés, salvo en relación como parte profesional de mi especialidad con la industria. El contenido, por supuesto, va a estar basado en la evidencia y declaraciones de revisor del editor de la Sociedad de Cirujanos y comité científico como miembro desde este año. La siguiente. Recording in progress. La siguiente, Silvita. Comenzamos entonces con el aneurisma de aorta abdominal como uno de los primeros cuadros que, dado su importancia, su prevalencia, es importante que nosotros revisemos. Siguiente. La historia natural, es decir, un paciente que presenta un aneurisma de aorta abdominal sin tratamiento es hacia la ruptura, y eso va a ser así independiente un poco de la edad, independiente de algún otro factor de riesgo, siempre constituyendo ya un diámetro importante, significativo, el paciente tiene un riesgo de que se vaya a romper. El diámetro, por supuesto, como señalaba recién, va a ser el principal predictor de la ruptura. Por lo tanto, el objetivo de cualquier tratamiento, enfocado desde el punto de vista del tratamiento que va a ser quirúrgico, es evitar la ruptura, prolongar la sobrevida y mantener además una calidad de vida adecuada para estos pacientes. La cirugía convencional o cirugía abierta presenta una mortalidad que está en estos rangos de 0,5 a 5%, con complicaciones que no son menores en un porcentaje que puede llegar hasta un 20%. La siguiente. Como definición de aneurisma aortoabdominal, vamos a señalar lo siguiente, esto es importante que lo tengan presente. Va a ser un crecimiento en un segmento arterial con un diámetro que va a ir superando el diámetro normal de la arteria para ese segmento. En general se considera que cuando supera un 50% del diámetro normal, máximo para ese segmento, vamos a hablar de que hay la presencia de un aneurisma. Por lo tanto, si consideramos que la aorta abdominal tiene un diámetro habitualmente de 18 o 20 milímetros, cuando alcance un diámetro más de 3 centímetros o 30 milímetros, sobre todo medido a nivel de o bajo de las arterias renales, vamos a hablar de que estamos ante un aneurisma de aorta abdominal. La siguiente. Dentro de los factores etiológicos de la etiopatogenia, por supuesto, la enfermedad ateromatosa o enfermedad degenerativa de la pared de la arteria va a ser el principal factor desencadenante. Otras causas, una mesenquimopatía y causas congénitas, inflamatorias, post-disección arterial, que sería un cuadro distinto e independiente con una entidad distinta, en particular pseudoaneurismas de cualquier causa o infecciones. La siguiente. Es 5 veces más frecuente en hombres versus la relación que pueda tener con la prevalencia en mujeres. Es 3,5 veces más frecuente en la raza blanca. La prevalencia en sujetos mayores de 50 años en general se considera un 5%. Como factor de riesgo importante, el tabaquismo es muy frecuentemente señalado. Y la incidencia de ruptura está en este valor de 75 por 100.000 habitantes en hombres sobre 50 años. La siguiente. Los familiares que tengan un primer grado con un paciente, de primer grado con un paciente que presenta un aneurisma van a tener 10 a 12 veces más riesgo de desarrollar un aneurisma. La medida en relación al tamaño de ruptura es 8 centímetros, es decir, un paciente que llega a ese tamaño ya tiene un riesgo muy importante de presentar una ruptura. La mortalidad asociada a ruptura es un 80%. Y la mortalidad quirúrgica, señalaba yo, en cirugía electiva en general va entre 0,5 a 5%, pero se considera que debiera ser en series actuales, en centros con experiencia, menor a un 2%. La siguiente. Estos son los factores también de riesgo de encontrar como hallazgo en una ultrasonografía, es decir, en una ecografía, la aparición o la presencia de un aneurisma. Se considera que un OR significativo, los pacientes que se hacen una ecografía y tienen historia de tabaquismo importante, 5,6
veces más riesgo, más posibilidad de presentar un aneurisma. Historia familiar 2.0, mayor edad 1.7, cardiopatía coronaria 1.6, dislipidemia 1.5, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1.3 y sobrepeso 1.2. La siguiente. Dentro del diagnóstico, habitualmente estos pacientes van a ser asintomáticos desde el punto de vista clínico, es decir, habitualmente esto es un hallazgo en el examen, en el estudio imagenológico de estos pacientes. La palpación incidental de una masa pulsátil en general es excepcional y sobre todo hay que buscarla con muy dirigidamente en la zona subtifoidea, en la zona del epigastro. En general, el valor predictivo positivo es un 15% de la detección de aneurismas más de 3,5 centímetros, es decir, un porcentaje como propiedad diagnóstica bajo. De la revisión de esta serie de casos, de 243 casos con aneurisma de aorta abdominal, solamente un 38% fueron palpables y 62% fueron detectados incidentalmente en un estudio radiológico. Es decir, el examen físico siempre tiene que ser considerado, pero no tiene un valor como de prueba diagnóstica muy importante. Por lo tanto, el diagnóstico va a estar basado fundamentalmente en estudio imagenológico. Y dentro de esto, la radiología convencional no va a tener una aplicación muy importante. Es decir, como hallazgo podría ser excepcional que nosotros encontráramos un contorno calcificado de la pared de la arteria y nos hiciera presumir o sospechar de que estamos ante la presencia de un aneurisma. Pero en general, la radiología convencional no va a tener un rol muy importante. En general, sí, la ultrasonografía nos va a servir como herramienta de pesquisa, al menos para estar en el contexto de que estamos ante un aneurisma. No va a tener a lo mejor la misma utilidad como herramienta de evaluación que una tomografía, pero es el examen que habitualmente nos sirve de pesquisa. La variabilidad intraobservador en general va a ser no tan alta, menor a 5 milímetros, pero como señalaba recién, la tomografía axial computarizada va a ser el examen con mayor rendimiento. La angiografía es otro estudio diagnóstico, pero solamente va a tener un rol ya en la terapia endovascular, es decir, como apoyo al tratamiento de estos pacientes. La siguiente. Acá en estas dos fotos se muestra simplemente un poco la representación en la que está a la izquierda de una tomografía con su corte axial, en el cual con la flecha ustedes ven dónde está un aneurisma. Vean que la parte blanca, central, luminal, es el contraste que está dentro de la luz de la arteria, pero todo el contorno que tiene un poco más hacia la izquierda, voy a ver si, no, acá no puedo mostrarle yo porque no tengo el puntero, pero el contorno que se ve hacia la izquierda, que está mostrando ahí con la flecha, es el contorno de la arteria que está con trombo alrededor de la zona luminal. Es decir, el diámetro real de esa arteria, de lo que ven ustedes, la parte central con contraste, es 3 veces más si lo consideramos hacia el contorno de la pared, más hacia la izquierda. El lado derecho es una reconstrucción en un IP con proyección coronal, que es para ver un poco la relación con la arteria de los riñones, con la arteria ilíaca y ver que el aneurisma también estaría localizado entonces en la zona infrarrenal ante la bifurcación de las arterias ilíacas. La siguiente. Ahora, si consideramos que el principal riesgo de estos pacientes es la ruptura, esto va a estar generado este riesgo por el diámetro máximo aórtico, es decir, ustedes tienen que buscar en los cortes, toda la revisión de cortes axiales, donde se presenta el diámetro máximo, y ese diámetro máximo hay que buscarlo. En una medición oblicua, ese es el diámetro máximo. Si es en una medición transversal, ese va a ser el diámetro máximo. Por lo tanto, no buscar promedios, no buscar en un corte solamente, sino que revisar toda la secuencia de cortes buscando en qué punto se produce el mayor distanciamiento entre una pared y la otra pared aórtica. Y ese va a ser el punto de mayor diámetro y ese va a ser el que va a comandar la definición de cuánto mide realmente este aneurisma. De los estudios poblacionales se infiere que el punto de quiebre para comenzar a presentar un riesgo significativo de ruptura está entre 5 y 6 centímetros. De consenso se considera que un riesgo estimado de aneurisma que tengan un diámetro mayor de 5 centímetros, el riesgo de ruptura es al menos un 10% al año. Factor a considerar también en este riesgo va a ser
la velocidad de crecimiento. Generalmente se considera que más de 5 milímetros de crecimiento al año es un riesgo que se considera acelerado. La anatomía, aquellos aneurismas que tienen una forma más sacular, también tendrían un riesgo mayor en relación a aneurismas fusiformes. La edad, mientras más joven el paciente con un aneurisma constituido, tendrá más riesgo también de ruptura. La etiología, en general, los aneurismas ateromatosos, que la gran mayoría se consideran de un mismo riesgo, pero hay otras etiologías un poquito más infrecuentes, como por ejemplo inflamatorias, por ejemplo postdisecciones, que podían tener un riesgo mayor. Y ahí, por lo tanto, cabe lo mismo que señaló acá, considerar otras patologías o otras enfermedades que podrían contribuir con el riesgo de ruptura. Y variables externas. Yo diría que una de las principales acá es el domicilio de estos pacientes o la situación geográfica en relación a la posibilidad de poder acceder a un centro que pueda brindarles el tratamiento ante la posibilidad de una complicación como una ruptura inminente. En esos casos, los pacientes que viven más lejos de las ciudades, en pueblos más pequeños, en general es una variable importante a considerar en el riesgo de ruptura y el potencial tratamiento o contención que le podríamos brindar en caso de una complicación. La siguiente. El tratamiento, por supuesto, consiste en la reparación, es decir, en el reemplazo de este segmento que está dilatado. La mortalidad operatoria yo señalaba que generalmente siempre menos de un 5% y ojalá menor de 2% los centros con mayor experiencia y con mayor volumen de casos a tratar. La mortalidad operatoria es un 50% para aquellos que presentan la complicación de ruptura. Es decir, ahí vean ustedes cómo cambia drásticamente lo que es reparación de un aneurisma electivo a reparación de un aneurisma en condición de complicación como ruptura. En este momento considerar que un rol muy importante es la terapia endovascular, como vamos a ir viendo a continuación. La siguiente. Estas son las variables consideradas predictivas muy importantes para mortalidad en el tratamiento. Ahora, en general, pacientes que presentan una falla renal con una creatinina mayor de 1.9 a 2.0 miligramos por decilitro tendrían una posibilidad de complicación mucho mayor. Presencia de insuficiencia cardíaca congestiva, de isquemia miocárdica, también enfermedad bronquial pulmonar obstructiva, mayor edad y género femenino. Esas son las variables ordenadas por importancia en relación como predictores de mortalidad. La siguiente. Acá en esta foto simplemente para mostrarles algo de lo que sería una reparación. En la izquierda está el aneurisma todavía antes de ser reparado. Está con control vascular, está con toda la disección que corresponde en el retroperitoneo. Está expuesto completamente. Y acá a mano derecha se ve entonces donde fue tratado ya. Se hizo el reemplazo con esa prótesis que ven ustedes que es una especie de cuerpo arriba con dos ramas abajo que serían las ramas que van a ir unidas a las arterias ilíacas. Y arriba estaría ese cuerpo unido a la aorta justo por debajo de las renales. Ese es el resultado final de una reparación abierta quirúrgica tradicional que hasta el día de hoy sigue teniendo una aplicabilidad muy importante. La siguiente. Yo señalaba que la cirugía no está exenta de complicaciones y dentro de esas complicaciones las principales son cardiovasculares que constituyen hasta un 80% de la morbi y mortalidad que van a presentar estos pacientes. Otras complicaciones que podemos observar es la presencia de hemorragia, por supuesto, desde el intraoperatorio, el postoperatorio inmediato, lesiones iatrogénicas, dado que estos pacientes van a tener que realizarse una disección muy completa, muy exhaustiva y hay muchas estructuras que estarían con una relación anatómica muy importante. Arterias renales, uréteres, vena cava, vena renal, venas lumbares, arterias lumbares, etc. Falla renal aguda también es otra complicación que se puede presentar en forma muy relacionada al momento mismo de la cirugía. Complicaciones gastrointestinales por problemas vasculares, fundamentalmente todo lo que es la zona del colon izquierdo, dado que al reemplazar este segmento de la aorta vamos a perder flujo hacia alguno de los segmentos dados por la arteria mesentérica inferior. Embolización distal, acuérdense del corte axial que le mostraba la tomografía que tiene mucho trombo dentro de la pared de la aorta, por lo tanto eso puede embolizar o placas de ateroma que pueden generar un aterombolismo hacia los territorios distales de la extremidad inferior. Y complicaciones tardías que acá un gran porcentaje de estos casos
pueden ser aquellos que presentan una infección, por ejemplo, infección de prótesis. La siguiente. Ahora, dentro del procedimiento endovascular, lo que es la reparación endovascular, que es un procedimiento que ya tiene aproximadamente más de 25 años en curso, estaría avalado su aplicabilidad por una baja mortalidad, una menor estadía hospitalaria y una baja tasa de complicaciones. El objetivo de este tratamiento es la exclusión, es decir, eliminar el aneurisma, aislarlo de la circulación mediante la inserción de un dispositivo que se coloca desde la zona habitualmente inguinal hacia arriba, es decir, se navega a distancia y se va a insertar para excluir el saco aneurismático de la circulación arterial principal. También tiene aplicaciones, por supuesto, estos procedimientos endovasculares para otro segmento aórtico, pero eso lo vamos a ver más adelante. La siguiente. Las ventajas, como ya señalaba, en relación a cirugía abierta, que tiene una menor mortalidad operatoria, menor estadía hospitalaria, en general las estadías fluctúan entre 2 a 3 días, menor morbilidad hospitalaria, cardiovascular, pulmonar y renal, menor tiempo operatorio y menor requerimiento de transfusiones. Esas son las principales ventajas del procedimiento endovascular. La siguiente. Desventaja que sí está considerado que es un procedimiento que puede tener un mayor número de reintervenciones. Muchas veces hay que hacer algunas correcciones por pequeñas filtraciones fundamentalmente que pueda presentar el dispositivo y eso tiene que ir siendo visto en el seguimiento a largo plazo con controles muy estrictos de tomografías para ver cómo ha sido el resultado inicial. Por lo tanto, seguimiento estricto de estos pacientes, que debe ser habitualmente anual al menos, es muy importante. Y otra desventaja importante del dispositivo, que tiene un costo no menor, que hasta el día de hoy estaría en estos rangos entre 10.000 y 15.000 dólares por solamente el hecho de contar con este dispositivo para poder realizar la terapia endovascular. La siguiente. Acá en este video vamos a ir viendo paso a paso esta demostración de cómo sería un procedimiento endovascular, simplemente para que tengan la imagen gráfica de cómo se realiza. Vean ustedes que hay una guía que pasó desde la arteria ilíaca por la zona del aneurisma, se ubica por sobre las arterias renales y esta vaina en la cual va la prótesis se va a empezar a abrir y va a empezar a desplegarse este dispositivo que en la parte donde está abriéndose recién es el cuello de la aorta, es decir, la zona que estaría sobre el aneurisma. Ya se abrió arriba, ahora van a ver ustedes unos ganchitos que se terminan de abrir que permiten el anclaje, es decir, para que la prótesis no se desplace. Y quedó abierta esa patita que va hacia el otro lado, que está insinuada hacia el lado izquierdo del paciente. Y a través de esa patita se mete otra guía y se traslapa una rama, que es la que finalmente va a dar el sello en la arteria ilíaca. Por lo tanto, ahí estaría armado parte del dispositivo con el sello hacia la arteria ilíaca del lado izquierdo. Y finalmente se abre la patita más larga por el mismo lado donde se metió el dispositivo y a través de esta zona se vuelve a canular esa pata y se inserta el segundo dispositivo que queda puesto en la arteria ilíaca del lado derecho en este caso para terminar de conformar el dispositivo que sería en este caso con tres prótesis que se arman dentro del paciente y termina constituyendo la prótesis final. Ahí vean ustedes cómo hay un balón que va por dentro, que va a ir inflando y va a ir pegando un poco más los dispositivos para que no se produzcan filtraciones. Todos estos dispositivos tienen unos stents eh, cubiertos que permiten generar un mecanismo de anclaje por apertura, eh, autoapertura, digamos, del dispositivo. Y ese es el procedimiento final de una prótesis colocada, una prótesis estándar, que como digo ya tiene más de 20 años de aplicabilidad y uso clínico en estos pacientes. La siguiente. La siguiente. Resultados de estos procedimientos, como ustedes ven acá, de series de comienzo del año 2000, eh, los cuales son las series que mostraron inicialmente los resultados, fundamentalmente pensando en cuál es el porcentaje de éxito, que en todas ustedes ven que es muy alto, va sobre el 98%, y de mortalidad que no debieran llegar a más de 1,5% en este momento. Si nosotros lo comparamos con la cirugía abierta, yo les decía que era mejor, era una ventaja la terapia endovascular,
mirada como procedimiento quirúrgico o como procedimiento con complicaciones de mortalidad al momento de realizarse. La siguiente. Algunos resultados están en estos estudios, por ejemplo, para aneurisma, el DREAM de aneurisma de más de 5 centímetros, se randomizaron 351 pacientes y vean ustedes que la mortalidad de terapia endovascular 1,2 versus cirugía 4,6. Diferencia, sin embargo, se pierde a 1 o 2 años de seguimiento, dado que los pacientes son pacientes dañosos que presentan otra comorbilidad y que por lo tanto la mortalidad de ellos se puede ir ajustando después o comparando en forma similar debido a que los factores de riesgo se mantienen. Por lo tanto, esta disminución de mortalidad sobre todo son para los primeros años solamente. La siguiente. Pasamos a tocar algunos aspectos ahora del aneurisma de aorta torácica. La siguiente. En general, la aorta torácica se considera que tiene un diámetro menor de 3 centímetros. Ya cuando encontramos un diámetro entre 3 y 4 centímetros de dilatación se denomina ectasia y cuando este diámetro alcanza más de 4 centímetros se considera que hay un aneurisma de aorta torácica. Acuérdense que de aorta abdominal hablábamos de 3 centímetros, aorta torácica de 4 centímetros. El principal factor etiopatogénico en este caso también es la enfermedad ateromatosa. La siguiente. El riesgo principal en estos casos también es la ruptura y la indicación de cirugía acá estaría en un punto de corte de 6 centímetros, medido fundamentalmente a nivel de la aorta descendente. En estos casos, los dos aspectos más importantes a considerar en el tratamiento de estos pacientes, es decir, cuando ya tenemos una indicación por un diámetro de más de 6 centímetros y tenemos que tratarlo, es la mortalidad y la isquemia medular como parte del tratamiento que se podría presentar en forma importante. La terapia endovascular constituye un enfrentamiento que ha demostrado mayor efectividad, menor riesgo, considerando estos dos aspectos, mortalidad y isquemia medular, para el tratamiento de estos pacientes con aneurisma de aorta torácica. La siguiente. Acá vean ustedes cómo la incidencia de aneurisma torácico puede tener una diferencia, fundamentalmente la incidencia de los casos por millón de habitantes por año en relación al género, con una incidencia mayor para el género de hombre en relación a las mujeres. La siguiente. Y en Estados Unidos se considera en este momento que podría existir una incidencia de 10,4 casos por 100.000 habitantes. La siguiente. Factores de riesgo de ruptura para pacientes con aneurisma torácico o toracoabdominal. La enfermedad pulmonar obstructiva tendría un factor, como un factor de riesgo sería quizá el más importante. La edad, ante la presencia de dolor, el diámetro de la aorta descendente o el diámetro de la aorta abdominal también serían dos factores importantes que habría que considerar como eh, relacionados con el riesgo de una ruptura. La siguiente. Esta es la clasificación más tradicional que nosotros utilizamos de Crawford, en la cual fundamentalmente se señala zonas de la aorta que son comprometidas. Tenemos la normal, el tipo 1, que es un compromiso que va distal a la arteria subclavia izquierda y que llega hasta la zona de aorta abdominal visceral. El tipo 2, que sería el más extenso, que va de distal a la subclavia izquierda y que llega hasta la bifurcación ilíaca o bifurcación aórtica. El tipo 3, que va desde la zona media de la aorta torácica distal descendente hasta la zona de bifurcación aórtica. El tipo 4, que compromete la aorta visceral y aorta infrarrenal hasta la bifurcación. Y el tipo 5, que es desde la mitad de la aorta descendente hasta la zona visceral. Esa es la clasificación que ustedes deben manejar, deben conocer, que implica la extensión del compromiso y que por lo tanto va también a dar un patrón de referencia en relación al tipo de tratamiento que debe realizarse. La siguiente. En esta demo de este pequeño video, nuevamente, igual que en la anterior, vemos ahí una zona de aorta torácica descendente, comprometida, y de igual forma sobre una guía se avanza este dispositivo, el cual se empieza a desplegar para cubrir, para excluir la zona de la aorta. Ahí se termina la parte proximal, que son distintos los dispositivos a la aorta abdominal en relación a la aorta torácica.
En este caso no tiene esos ganchos de anclaje proximal. Ustedes vean que no ha terminado de sellar, entonces viene un segundo componente que es de la parte distal, que se va a introducir, se va a traslapar sobre el anterior y va a terminar de sellar finalmente en una zona de aorta sana. Y ese sería finalmente el procedimiento completo con dos cuerpos que van traslapados uno dentro del otro para, para poder aislar finalmente todo el segmento que estaría de la aorta torácica comprometida. La siguiente, la siguiente. Como conclusiones, a la patología de aorta abdominal por aneurisma y torácica, son cuadros prevalentes ambos. Es fundamental el rol de pesquisa activa, es decir, de ir a buscar ante pacientes que tengan factores de riesgo la presencia de estos aneurismas. La principal complicación de ambos es la ruptura y el enfrentamiento, como ya señalaba, endovascular, yo creo que a ustedes les queda claro, surge como la primera opción, tanto en la aorta abdominal como en la aorta torácica. A manera de dato duro, en este momento en países tanto de Europa como Estados Unidos, se considera que entre un 80 y 90% de los tratamientos para el aneurisma de aorta abdominal son endovascular. O sea, solamente resta un 10 o 20% que mantiene la terapia quirúrgica abierta como primera opción, y esos son casos fundamentalmente que por condiciones anatómicas no permiten el tratamiento de forma adecuada. Es decir, hay algunos pacientes que no tienen condiciones anatómicas para poder realizar este tratamiento, o bien son pacientes con condiciones muy especiales, pacientes muy jóvenes, por ejemplo, un paciente de 40 años, que no sabemos bien exactamente cómo se va a comportar, porque no hay seguimiento de tanto tiempo, pensando en una proyección de vida, una sobrevida de 40 años más. Ciertos dispositivos endovasculares nos van a permitir soportar este tratamiento por tantos años. Por lo tanto, sí, en pacientes todavía muy jóvenes hay que tener más seguimiento para saber si estos dispositivos van a ser la terapia final. La siguiente. Vamos a tocar algunos aspectos ahora de la disección aórtica, que sería otra patología dentro de la patología quirúrgica de la aorta. La siguiente. Esta es la clasificación o las clasificaciones más conocidas, que es la clasificación de Stanford, que fundamentalmente divide en Stanford A, que está señalado abajo, cuando tendríamos compromiso de la aorta ascendente, y Stanford B de la aorta descendente. Y dentro de la aorta ascendente tenemos dos tipos, el tipo 1, que sería el DeBakey tipo 1, en el cual hay aorta ascendente y descendente comprometida, y el tipo 2, que es solamente la aorta ascendente. El tipo 3, que sería el Stanford B, tenemos el 3A, en el cual hay compromiso de la aorta torácica descendente hasta nivel de diafragma, y el tipo 3B, que se compromete toda la aorta descendente, incluyendo hasta las arterias ilíacas. Sería el más extenso de los sin compromiso de aorta ascendente. La siguiente. La disección aórtica Stanford B, que ya señalaba, por tanto, que es compromiso de la aorta ascendente, constituye un aórtico bastante frecuente, tiene una incidencia de 4 o 5 casos por 100.000 habitantes. La terapia médica es de elección ante ausencia de complicación o como primera terapia de enfrentamiento de estos pacientes. Los estudios revelan que la sobrevida a un año es un 70 a 90%, y reconocimiento del proceso degenerativo en un plazo mayor conduce a la formación de un aneurisma. Es decir, es reconocido que este proceso de enfermedad arterial en el largo plazo, como historia natural, debiera en un porcentaje importante de los casos llevar a la formación de un aneurisma. Así que esto no es una enfermedad estacionaria, no es una enfermedad inerte, en el cual se produjo ya la complicación, se produjo la ruptura de la arteria y que constituyó la disección, sino que es un proceso que es evolutivo, es dinámico. La siguiente. Por lo tanto, la amenaza final de la disección aórtica Stanford B es la ruptura, es decir, que este paciente, producto de la dilatación, de la progresión de la enfermedad, que a veces es bastante acelerada, podemos llegar a la ruptura. Como yo señalaba, dependiendo de dónde se ubica esta disección, dónde se ubica esta ruptura, que en el fondo eso es la disección, es una ruptura de la íntima y que genera la formación de una luz falsa que va a ir avanzando dentro de la pared de la arteria y constituye también, mantiene una luz verdadera. Es decir, se separan las capas de la pared a nivel de la túnica media
y va a constituir una luz falsa, un camino falso y un camino verdadero que será la luz aórtica verdadera. El riesgo de ruptura yo señalaba entonces que se produce por el crecimiento aórtico. Un 25 o 30% de estas disecciones aórticas Stanford B experimentarán progresión y requerirán de una intervención aórtica. Es decir, un porcentaje importante sí van a requerir una intervención. Y se reconoce que actualmente hay una tendencia a tratar en forma más anticipada, es decir, no esperar a veces un crecimiento aórtico de 6 centímetros, un crecimiento muy acelerado de la luz aórtica, sino que ir a mirar algunos criterios que yo les voy a ir mencionando en forma bastante eh, parcial, pues, por decirlo de alguna forma, pero que para que ustedes vayan conociendo que hay cosas que nosotros tenemos que ir mirando en el seguimiento imagenológico, fundamentalmente son con tomografía, para decir cuándo vamos a tratar en forma más anticipada a estos pacientes. La siguiente. Existen entonces unas variables que son reconocidas y en base a ellas se determinará una fuerza de asociación con una complicación. Es muy importante identificar variables predictoras de complicación, es decir, con eso vamos a definir algunos grupos de riesgo. Y en relación a imagenología, consideramos nosotros que el tener un diámetro aórtico inicial de más de 40 milímetros o que el diámetro de la luz falsa sea mayor de 22 milímetros son variables muy citadas, muy importantes para predecir que estos pacientes podrían tener una complicación o un riesgo de ruptura que sea más importante como porcentaje en relación a pacientes que no presentan estas mediciones iniciales. Entonces, simplemente tomando un diámetro aórtico total, en el cual consideramos la luz verdadera más la luz falsa, y tenga más de 40 milímetros al momento de la presentación inicial, o que solamente el diámetro de la luz falsa sea más de 22 milímetros, son variables que nos van a predecir un riesgo importante de ruptura. La siguiente. Las indicaciones de tratamiento, cuando nosotros indicamos que estos pacientes deben tratarse, es decir, no solamente recibir su tratamiento médico, sino que un tratamiento de preparación de disección, por supuesto, cuando estamos ante una complicación aguda como una ruptura, cuando el crecimiento de la fase aguda tenga un 6 centímetros, fase aguda nosotros consideramos hasta los 15 días de evolución. Cuando haya un síndrome de mala perfusión, que sea de la zona visceral, de la zona renal, de la zona arteria mesentérica superior o de extremidades. O cuando hay un dolor intratable o una hipertensión arterial que sea de muy difícil manejo. Esas son las complicaciones que se pueden establecer en la fase fundamentalmente de presentación inicial y que serían indicaciones de un tratamiento quirúrgico. La siguiente. Pero hay otras variables que yo les señalaba que son importantes de ir a mirar, como por ejemplo que la ruptura, es decir, la zona donde se produjo la comunicación entre la luz falsa y la luz verdadera, tenga más de 10 milímetros de longitud. Que existe una trombosis parcial del falso lumen, que el diámetro aórtico inicial, yo señalaba 40, en otras partes se señala 44 milímetros, pero sobre 40 milímetros ya se considera como importante. Que el diámetro de la luz falsa o de la luz falsa sea al momento inicial más de 22 milímetros, que tenga una luz falsa que sea elíptica, que vaya como rotando en torno al eje aórtico, o que sea de una curvatura interna, son factores radiológicos de mal pronóstico. La siguiente. Acá ven ustedes lo que es la comparación en cuanto a riesgo de ruptura o mortalidad en relación a cuando la luz falsa está completamente permeable, cuando tiene en el gráfico del medio, el dibujo del medio, una trombosis parcial o cuando tiene una trombosis completa. En general, los pacientes que presentan una trombosis parcial tendrían un riesgo de mortalidad más aumentado. Eso simplemente porque hay que pensar que con la permeabilidad completa tiene un punto de entrada y por lo tanto también va a tener un punto de salida. Por lo tanto, la presión que se va a ejercer al interior de esta luz falsa va a ser bastante o más acotada, probablemente que alguien que tenga, un paciente que tenga una trombosis parcial, en la cual va a tener un punto de entrada, pero ya va a ir generando un proceso de trombosis en la parte distal. Por lo tanto, ese paciente va a tener una presión más aumentada, no va a tener un punto de salida tan claro como cuando tenga una luz falsa patente o permeable en forma completa. Es decir, cuando hay una trombosis parcial se considera un criterio de mal pronóstico. La siguiente.
Hay algunos criterios también para establecer como valores predictivos positivos de eventos aórticos o de mortalidad. Acá un índice en el cual se determina el diámetro aórtico máximo, que estaría en la letra A, se relaciona con el diámetro aórtico antes de la disección y del diámetro aórtico medido a nivel de la aorta torácica media. Y cuando este valor, este índice es más de 0,64, se considera como un valor predictivo de eventos aórticos en relación a un índice menor de 0,64. Este es el índice de Marui. La siguiente. Acá ven ustedes, por ejemplo, una tomografía con una proyección en sagital, en la cual está señalado el diámetro de la luz falsa, que tiene 22 milímetros. Y ustedes acuérdense que justo 22 milímetros era el punto de corte que se consideraba como el mal pronóstico. Y una longitud de la ruptura, que no es menor, tiene 16 milímetros o 1,6 centímetros. Acuérdense que se considera como criterio de mal pronóstico una ruptura de más de 10 milímetros. La siguiente. Acá un control a 12 meses de lo que es una disección aórtica tratada. Se pone una endoprótesis, al igual que para cubrir un aneurisma, pero en este caso es para cubrir la ruptura fundamentalmente y permitir que haya una remodelación de la aorta que estaba dañada, que estaba con el falso lumen, el cual se fue trombosando y ven ustedes que al cabo de 12 meses ya no existe casi evidencia de hay un daño de la pared arterial. Este es un muy buen resultado, un control al año de un paciente tratado por terapia endovascular. La siguiente. Como conclusión, la disección aórtica tipo Stanford B es un cuadro que en general tiene una elevada morbilidad y mortalidad. La terapia endovascular surge como primera opción también en estos casos, sobre todo los casos complicados. El enfrentamiento debe ser activo en base a forma de presentación y también ante criterios radiológicos de mal pronóstico. Parece que esa es la última, la siguiente. Sí, esa es la última. Entonces, quedamos a la espera de comentarios, consultas. Hola, doctor. Yo tengo una consulta. En los aneurismas aórtico y torácico, ¿la longitud del aneurisma tiene alguna relevancia? No, no tiene relevancia de la enfermedad como evolución natural. O sea, acuérdense que yo les señalaba que el diámetro es el factor más importante. Lo que sí tiene importancia como riesgo es para el tratamiento o como para planificar qué tipo de tratamiento se realiza. Mientras más extenso, eh, va a generar un tratamiento que actualmente va a tener que ser más complejo. Eh, por ejemplo, en aorta abdominal es muy importante un simple hecho de cuánto es la longitud de aorta sana bajo las arterias renales, que es lo que nosotros llamamos cuello aórtico, para pensar en que ese paciente va a necesitar una terapia más estándar, más tradicional. En cambio, los pacientes que tienen un cuello corto, que generalmente se considera menos de 20 milímetros, ya son pacientes que entran en una categoría de más complejidad, producto de que esa prótesis que se va a colocar va a tener que ser distinta. Va a tener que incluir probablemente el tratamiento de las arterias renales o de las arterias viscerales. En la aorta torácica, fundamentalmente la extensión va a implicar también más riesgo de paraplegia, por ejemplo, el hecho de tener que cubrir una zona mayor con la prótesis. Es decir, eh, la longitud tiene importancia como riesgo para el tratamiento, fundamentalmente, o qué es lo que va a tener que uno hacer, pero no para el riesgo de ruptura, que sería la principal complicación de estos casos. Ya, perfecto. Y la otra duda que tenía es que en el tratamiento endovascular uno deja algún tipo de terapia antiagregante por tal vez riesgo de trombos o no existe riesgo. Sí, porque estos pacientes, yo les señalaba, el 80% son por enfermedad ateromatosa, por lo tanto no solamente van a tener los aneurismas, sino que habitualmente tienen enfermedad arterial en otros territorios. Así que sí, siempre de regla se dejan con antiagregación plaquetaria, no con anticoagulante. ¿Ah? No son prótesis que requieran un tratamiento anticoagulante para prevenir trombosis. Así que siempre antiagregación plaquetaria, uso de estatinas habitualmente, que son las recetas más habitualmente anexas a estos pacientes, pero no anticoagulación. Ya, ya. Muchas gracias, doctor. No hay más consultas.
En relación a disecciones, ¿tienen alguna duda? Recording stopped. Bueno, dejamos hasta acá entonces. Cualquier duda, en todo caso, vamos a tener tiempo en las otras clases.